Canal 9, Bio Bio Televisión, junto a Universidad Católica de la Santísima Concepción y Arzobispado de Concepción, presentan Diálogo. Aquí estamos nuevamente en diálogo con los estudiantes de la carrera de Dirección Audiovisual y Multimedia, con la Universidad Católica de la Santísima Concepción, con el Canal 9 Regional y el Arzobispado para hablar de temas que nos interesan a todos. Esta vez vamos a hablar sobre las personas mayores. Es un mundo por descubrir que lamentablemente está bastante oculto. Son personas que ya llegan a una etapa de la vida donde empiezan a mirar otros horizontes y lamentablemente hay muchos que viven en la pobreza. Y vamos a hablar sobre ello y para eso tenemos dos invitadas que pueden ayudarnos en este recorrido que vamos a hacer. La señora Gisela Vergara, jefa regional de Fundación La Rosa, y la doctora Claudia Sáez, médico de la unidad de geriatría del Hospital Las Higueras. Lo primero que quisiera preguntarle a usted es, ¿quiénes llegan a la Fundación Las Rosas? ¿Cómo llegan? ¿Y qué pasa después con el transcurso del tiempo? Bueno, en primer lugar, gracias por la invitación, monseñor. Y respondiendo a su pregunta, ¿quiénes llegan a Fundación Las Rosas? Nosotros acogemos a personas mayores con vulnerabilidad en todo sentido, económica y de salud. Esos son los abuelos que llegan a nuestros hogares, quienes realmente lo necesitan, quienes no tienen una red de apoyo, los que nada tienen y a nadie tienen. Ellos son los que llegan a nuestra fundación. ¿Cuántos hogares hay en Concepción? 2 hogares, uno ubicado en Talcahuano y otro en Arauco. Y tiene una lista de espera muy grande. A nivel nacional hay una lista de espera de 1.300 abuelos. 1.300. Sí, y en la región un poco más de 200 y tantos. Mire, hace un tiempo atrás hice un estudio que se llama ¿En qué están las personas mayores y por qué? ¿En qué están y por qué? Y nos dimos cuenta que hay muchos que realmente no se saben dónde están. ¿Hay hogares ilegales, clandestinos, por así decirlo? ¿Tiene algún dato al respecto? Los hay. Afortunadamente nosotros no somos clandestinos. No lo sé, evidentemente que pero no. los hay, Ya. sí, lamentablemente los hay. Es una realidad en la región y a nivel país, y que no están regidos por el decreto 14 del Ministerio de Salud, por lo tanto no cumplen con las exigencias del Ministerio de Salud. Por lo tanto el cuidado es un poco menor. O sea, puede haber maltrato y nadie se entera, ¿no? Claro, Puede eso es pasar. una de las consecuencias que podría ser del no regulamiento de esto. Hay estudios que dicen que las personas más maltratadas son las personas en su niñez y en su adultez. Usted, doctora, nos contaba que tiene un largo recorrido, pero yo quisiera preguntarle ¿por qué eligió geriatría como especialidad? ¿A los jóvenes médicos les interesa esa especialidad? ¿Y cuál ha sido su experiencia? ¿Podría contarnos un poco? Sí, claro. Muchas gracias por la invitación. Y muchas gracias también por abordar este tema de las personas mayores, un tema que lamentablemente es oculto, como usted bien decía, y yo me siento una representante de los profesionales o de las personas que trabajan con ellos y que quieren hacer visible, quieren hacerlo un segmento de la sociedad visible. Bueno, efectivamente esta es una especialidad que es nueva en el mundo, ya recién apareció en los últimos 50 años, nace en el Reino Unido. La mayoría de los países desarrollados y europeos tienen un gran desarrollo de la geriatría en unidades especializadas de atención a las personas mayores, y en Chile en realidad esto lleva un camino todavía en pañales, ¿ya? En Chile existen pocas escuelas de educación en geriatría. Actualmente hay 5, pero en el momento en que yo me formé solo habían 3. ¿Ya? Esto hace un par de años atrás. ¿Dónde están, nos puede decir? Perdón, las escuelas, sí, está en la Universidad de Chile donde yo me formé, la Universidad Católica, la Pontificia, la Universidad Mayor, la Universidad
de Santiago y la Universidad Pontificia en los últimos años adoptó un nuevo programa que es una especialización directa. ¿Qué quiere decir eso? Que el médico cuando egresa de sus primeros 7 años puede optar inmediatamente a esta especialidad, pero en una modalidad diferente a las habituales. Habitualmente las especialidades primarias duran 3 años, en geriatría dura 4 años. ¿Y en la región no hay especialidades? En esta región y en realidad fuera de Santiago no existen escuelas de medicina que preparen médicos especialistas en el área. ¿Y ustedes, digamos, que tienen una atención integral de las personas mayores, resienten la ausencia de especialistas? ¿Cómo lo hacen ustedes? Porque evidentemente que requieren especiales atenciones médicas. ¿Cómo lo hacen? ¿Dónde recurren, digamos? Nosotros sí lo resentimos y yo creo que todo el área del adulto mayor lo resiente. O sea, como lo dice Claudia, son necesarios los médicos especialistas en geriatría y así todo el otro cuerpo de salud especialistas en geriatría. No es fácil, no es fácil tratar el adulto mayor, tiene otras patologías. Nosotros lo resentimos, nos cuesta un mundo tener algunas especialidades médicas. Afortunadamente sí logramos tener un cuerpo de salud que nos apoya dentro de los hogares, pero siempre se siente esa escasez de profesionales. Bueno, yo creo que eso es un llamado a atención porque en Concepción hay 4 facultades de medicina, hay que nombrarlas. Ajá. Está la Universidad de Concepción, nuestra Universidad Católica, la Universidad San Sebastián y ahora se integra la Universidad Andrés Bello. Y creo que la segunda región más importante de Chile, con un aumento significativo de los adultos mayores, porque ha habido un aumento significativo de la perspectiva de vida y por lo tanto van a estar cada vez más solos al mismo tiempo porque la natalidad ha bajado. Yo quisiera preguntarle algo más personal. Tengo la impresión, puedo estar equivocado, que muchas personas mayores más bien lo que quieren es ser escuchados. ¿Hay soledad en los adultos mayores? Por supuesto que sí. Bueno, yo quería retomar un poco la pregunta inicial, que fue por qué me gustó esta área, y principalmente es por el número de adultos mayores. ¿Ya? Cuando yo partí mi trabajo como médico de atención primaria, me tocaba ver inevitablemente muchos adultos mayores y evidentemente los médicos que salimos recién egresados no tenemos las competencias, no estamos capacitados para atenderlo. Eso por una parte. En la región existen a la última encuesta que hacen 350.000 adultos mayores, por lo tanto es una necesidad. Y con respecto a si ellos están solos o no, por supuesto que sí. Hay encuestas de calidad de vida, porque yo le puedo hablar de un montón de estadísticas concretas de salud, como por ejemplo que en nuestro país el porcentaje de adultos mayores de la población es un 16%, en la región es un poco más, un 17%. Y va en aumento. Y va en aumento. O sea, cuando se habla aquí en Chile de que el país va a envejecer, en realidad es un sentir un poco atrasado. Todas las estadísticas y todas las proyecciones que se han hecho en el mundo y por supuesto en nuestro país han quedado cortas, pero en Chile ha ocurrido una dinámica poblacional muy diferente. Nuestro país ha envejecido a una velocidad mucho más rápida que los países desarrollados y esto ha provocado que la sociedad no esté preparada para esta avalancha de personas mayores. Entonces, en este momento ya tenemos una sociedad envejecida, no es que vayamos a envejecer, ya estamos envejecidos. De hecho, el año 2025, según las estadísticas, el número de niños entre 0 y 14 años va a ser igual al número de niños de adultos mayores de 60. Es decir, ese es un cambio social extraordinario. O sea, eso significa que va a disminuir notablemente la población laboralmente activa. Por lo tanto, eso inevitablemente va a influir en las políticas económicas y en este momento a esta problemática tan severa no se le ha dado la importancia real que necesita. Por eso yo agradezco esta conversación porque no es solo visibilizar la adultez mayor, hay estadísticas que no es necesario discutirlas tanto, pero hablar de temas... 2,5 millones. Claro, pero hablar de temas más sensibles como son el maltrato, la negligencia de los cuidados y la soledad es mucho más tremendo, porque en salud podemos hablar de un montón de estadísticas que son bien concretas, pero estos otros parámetros son subvalorados, son poco objetivados. ¿Por qué? Porque no tenemos grandes instrumentos para valorarlo. Ahora, ustedes sienten, porque ya que trabajan
en este ámbito. ¿Ustedes sienten que las políticas públicas que hay en el ámbito de la salud, de las pensiones, de la atención médica, incluso la distribución de los recursos en los propios hospitales, va dirigido a ese segmento de personas? Absolutamente no. A ver. De hecho, en los últimos gobiernos son iniciativas, son temas que se toman en cuenta, pero a la hora de llegar a legislar, no. En Chile no tenemos políticas públicas claras sobre la tercera edad. No existe una política clara, por ejemplo, en transporte, en salud, o sea, en lo que es pensiones. No existe una política clara. Y hoy somos alrededor del 16% de adultos mayores, 2.800.000 personas. Pero en el 2020, en el 2050 vamos a ser el doble, 30%. Yo creo que ¿Qué porcentaje, absolutamente no. Usted me contaba, ¿qué porcentaje de personas mayores reciben la pensión básica de 62.000 pesos? No tengo claro el porcentaje, pero si nosotros, bueno, dando datos crudos, somos en este momento en Chile hay 2.800.000 personas adultos mayores y el 69% recibe una pensión menor de 170.000 pesos. Ya con esa estadística nos vamos a piso, ¿no es cierto? Estamos hablando de que el 70% del adulto mayor vive con menos del sueldo mínimo. ¿Qué se hace ahí? Cuando van a consultarla, ¿a usted llega la familia, llega el vecino? ¿Cuáles son los apoyos, las redes sociales de las personas que van al hospital? Y en definitiva coinciden que son las más pobres a veces, ¿no? Bueno, el perfil de personas que acompañan a los adultos mayores, hay estudios incluso que apoyan esos datos, generalmente son las hijas, ¿ya? Y si no son las hijas, son las nueras. Y si no son las nueras, son las vecinas, ¿ya? Siempre el perfil femenino se destaca en la vejez, ¿ya? El del grueso de adultos mayores, la mayoría son más mujeres envejecidas que hombres, ¿ya? Las mujeres tienen mayor expectativa de vida que los hombres, cercanos a 84 años. ¿Y los hombres? Y los hombres cercanos a 76, 77 años, ¿ya? Un promedio de 80 para nuestro país. Y lo mismo ocurre en las atenciones sanitarias, ¿ya? Esto es algo que se repite. Se repite en el tema de las personas que van al hospital, porque las personas que se controlan también suelen ser más responsables las mujeres. Los hombres se controlan menos, ¿ya? Y el perfil del cuidador también, la mayoría son mujeres. Es en casos muy excepcionales donde los varones son los que acompañan. Y lamentablemente suele ocurrir en un hospital público como el Hospital Higueras, un hospital también que tiene una alta densidad de población que atender. Las personas, muchas de ellas son llevadas al hospital y no se van a buscar. ¿Ya? Nosotros como ¿cómo eso? ¿Cómo? O sea, llega alguien, llega al servicio de urgencia, se interna y lo dejan abandonado. Y ahí quedan. ¿Ya? Y nosotros como unidad que trabajamos con una trabajadora social, hacemos ese trabajo de buscar a los familiares, cosa que no debiera ser, ¿ya? Pero esa es nuestra triste y dura realidad. Así cuidamos a nuestros adultos mayores. Y muchas veces pueden pasar meses en el hospital. Muchas veces. Y tratan de buscar un lugar donde llegar. Ahora, algo similar pasa también con las personas con ciertas discapacidades mentales. Yo creo, perdonen, pero escuchando aquí a estas personas que trabajan, yo creo que una sociedad muy enferma. O sea, si se da la posibilidad de que vayan a dejar a un adulto, a una persona mayor, a un lugar de urgencia y lo dejen abandonado, creo que hemos fracasado como sociedad. ¿Usted tiene la experiencia cuando llegan? A ver, una pregunta concreta. Llega una familia a dejar a un abuelito, a una abuelita. ¿Lo sigue yendo a ver? ¿Hay algunos que nadie los va a visitar? ¿Qué pasa cuando muere? Nosotros como Fundación Las Rosas tenemos muchos abuelos que nada tienen y a nadie tienen. Por lo tanto, muchos de ellos no reciben nunca visita porque no tienen a nadie, no tienen una red familiar concreta. Están abandonados o muchos fueron derivados del hospital, que fueron abandonados en el hospital y luego el asistente social hizo todo el trámite de postulación y por sus necesidades llegó con nosotros. Por lo tanto, no tiene visita. Y los que sí lo tienen, lamentablemente a veces hay algunos casos que va disminuyendo en el tiempo y esto nos pasa a nosotros, nos pasa con cualquier otro hogar. Yo he conversado con otros directores de otros hogares, la vejez se deja un poco de lado. Un tema. Yo quería preguntarle lo siguiente. Desde que una persona
pide una hora, ¿ya? Una persona mayor, desde que pide una hora para hacer una consulta hasta que es atendida, ¿cuánto tiempo pasa? No es una urgencia, hablemos de una persona que va a hacer un control, etcétera. Bueno, eso es bastante variable porque depende del lugar donde se consulte. Por lo que yo sé, en los centros de atención primaria hay prioridades de cierta forma para las personas mayores, para los pequeños, ¿ya? Sin embargo, muchas veces están tan colapsados que no dan abasto, ¿ya? Entonces, yo no me atrevería a decir un número de días, de horas, porque eso depende de cada realidad en particular. Nosotros en el Hospital Higueras tenemos una atención de policlínico, pero que es para los pacientes que nosotros hemos visto durante la hospitalización, porque un concepto muy importante de la atención del adulto mayor es la continuidad del cuidado. Ya. Cuando nosotros vemos a un adulto mayor que ha pasado por el hospital o ha ido a una consulta de consultorio o ha visto a un especialista, si esa consulta queda solo en eso, perdimos todo el trabajo invertido en esa consulta, ¿ya? Porque ellos necesitan tener un acompañamiento, ¿ya? Un acompañamiento en su vida, con su familia, pero también en las consultas de salud. Si nosotros no somos capaces de poder acompañarlos en todo su proceso de salud, hemos fracasado. Generalmente es lo que habitualmente se usa en los modelos de salud tradicionales, ¿ya? La atención aislada. Y por eso todas estas atenciones fracasan en el adulto mayor. Hay algunos estudios, por ejemplo, en Italia, el alto porcentaje del presupuesto de salud de la nación está destinado a las personas de mayor edad, digamos, ¿ya? Y la verdad que con las nuevas posibilidades que hay sociales, económicas, una persona puede pasar largo tiempo sin necesidad de cuidado. ¿Pasa lo mismo en Chile? Es decir, ¿hay una relación entre las necesidades de los adultos mayores y el presupuesto, o están apostando a otra cosa, digamos? Bueno, en general, el programa del adulto mayor del Ministerio de Salud está enfocado básicamente en las personas autovalentes, que no son ellas las que pueden ir por sus propios medios a los centros de salud, acá a los centros de salud familiar, a los consultorios, ¿ya? Entonces es ahí donde se abocan la mayor cantidad de recursos. Sin embargo, se deja de lado el resto, ¿ya? Los autovalentes son cercanos al 75-80%, pero se deja ese otro grupo. O sea, hay un 20% de 2,5 millones, estamos hablando de 500.000 personas. Que tiene algún tipo de discapacidad, algún tipo de dependencia, y después están en la pirámide los que están más arriba, ¿cierto? Que son los que la gente llama los famosos postrados, ¿ya? O dependientes severos, que le llamamos nosotros. Ahora, respecto a eso, esto es un tema muy complicado, muy delicado. ¿Qué pasa específicamente en la Fundación de las Rosas a la hora de que un adulto, una persona mayor, necesita ir a una unidad de tratamiento intensivo, etcétera? ¿Cómo manejan eso? Porque nosotros como fundación tenemos una política de construcción de hogares siempre cerca de un centro asistencial. De hecho, el hogar de Arauco está al lado del Hospital de Arauco y el de Salinas está al lado del CESFAM y muy cercano al Hospital Higueras, por lo mismo. Para nosotros es sumamente importante cuando existe algún tipo de emergencia mayor, porque nosotros no contamos con médicos internos en el hogar, poder minimizar estos tiempos de traslado. O sea, nosotros acudimos a los servicios públicos porque entendemos que este es un hogar de caridad. Nosotros no podemos pagar clínicas privadas, nosotros vamos a hospitales. Cuando hay que tomar decisiones que a veces son muy, muy drásticas, complejas, por ejemplo, realizar una operación o no realizarla, operar o no operar, útil o no, etcétera. ¿Quién decide ahí? ¿Ustedes lo dejan en manos de los médicos, los familiares? Ahí se produce un pequeño conflicto, ¿no? ¿O no necesariamente? En el caso han sido muy pocos los casos de ese tipo, pero en este caso obviamente la opinión de los médicos es sumamente importante. O sea, si hay que operar, hay que operar. Claro. Y nosotros lo que hacemos es llamar a la familia. Siempre estamos en contacto con la familia y ellos tienen que estar apoyando. No solo en la gestión, también en el afecto, porque ese es un tema que podríamos hablar más adelante, sobre eso. El afecto, que Claudia lo dice muy bien.
no podemos tener políticas tanto en salud como en otras que lleven solo a la estadística, tenemos que ver también el tema emocional. Vamos a una pausa y volvemos para hablar de este tema que nos toca a todos muy de cerca, porque todos tenemos familiares que son personas mayores. Seguimos nuestro programa, nos acompaña también Pamela Aguayo, que es nuestra intérprete para que la mayor cantidad de gente tenga posibilidad de escuchar este tema. Entremos al tema de la soledad de los ancianos, del sentido de la vida de los ancianos, su mirada frente al tiempo. Por ejemplo, en estos sábados decía que cuando una persona mayor ya mira hacia el horizonte, se está mirando a sí mismo. Es lindo eso, ¿eh? Y está haciendo cuentas de su vida. ¿Qué experiencia tiene usted en las conversaciones? Porque con el tiempo las personas se van poniendo más sabias, tomando más el peso a la vida. ¿Qué nos pueden contar al respecto? Bueno, en realidad, no solamente las experiencias que nos cuentan a mí y mis pacientes, sino que incluso eso va apoyado de las estadísticas. Las personas se preocupan mucho, no solo por estar acompañadas, sino que por tener una persona a quien recurrir cuando les pase a alguien. ¿Ya? También es muy importante para ellos el poder seguir en su vida hasta lo máximo posible en forma independiente y no tener que depender de otros. Yeah. Esas son preocupaciones muy, muy importantes para ellos. Y por lo demás son bastante básicas, por supuesto, y razonables. Digamos. Claro, pero lamentablemente hay un alto porcentaje de ellos que por cambios de la estructura familiar, ¿cierto? Los hijos van creciendo, las familias extendidas van ahora siendo muy pequeñas por la disminución de la natalidad y la fecundidad, e inevitablemente ellos se van quedando solos. ¿Ya? Y lamentablemente empiezan a dejar de salir de sus casas, ¿ya? Que para nosotros es una de las capacidades que le medimos. Cuando una persona deja de salir de su casa, deja de hacer cosas instrumentales que le llamamos nosotros. Sola. Sin ¿ya? alguien que lo acompañe. Claro, o también por diferentes limitaciones físicas o mentales que dejan de ir a recibir su pensión, a pagarse. O dejan de ocupar el transporte público porque les da miedo, porque se han caído, por diferentes motivos, ¿ya? Todas estas actividades de salir de la casa implican un llamado de atención, una alerta de que inclusive un problema de salud le puede estar ocurriendo. Entonces, eso es un tips que les quisiera dejar a la audiencia, que cuando alguno de sus personas mayores, de sus familiares, todos vamos a envejecer, es lo más inevitable que tenemos en este momento, y todos tenemos algún adulto mayor en nuestra familia, cuando ellos dejen de empezar a hacer cosas fuera de su casa, de su domicilio, es un signo de alarma. Ahora, cuando están dentro de la casa, solos, ya sea acompañados a veces por una mascota, a veces por una persona de servicio, ellos ocupan cerca del 90% de los casos su tiempo libre en ver televisión y escuchar radio. ¿Ya? Esa es su mayor realización de cosas dentro del hogar. En la vida de la Fundación La Rosa, me imagino que se pretenderá tener un ambiente de familia. Sí, dentro de los hogares es bien entretenido. De hecho, sí, hay varios casos. De hecho, el otro día fui a un canal vecino con una señora de ahí, la señora Juana Figueroa, quien llegó en septiembre pasado, por ejemplo, en muy malas condiciones después de un cáncer, en silla de ruedas, de todo. Y llega a la fundación, nuestra misión no es solo acoger y alimentarlos y acompañarlos en su recorrido en la salud, sino que acompañarlos también en lo que es la parte de la fe. Y dentro del hogar tenemos muchas actividades relacionadas con nuestra capilla, aparte de tener actividades de la salud y recreativas. Por lo tanto, el adulto mayor, la persona mayor, como que renace en la fundación, y esto no es por decirlo, realmente es así. Yo lo he visto, este caso de la señora Juana, septiembre del año pasado en silla de ruedas, diciembre ya empezándose a parar, y ya salió conmigo en marzo caminando, muy bien. La pregunta es, ¿qué es lo que
produce eso? ¿Es la compañía, el afecto, la atención? Es el afecto. Ellos se ven, al llegar a la tercera edad, se ven muy solos. Lo que dice Claudia es cierto, ven mucha televisión, hacen actividades solos. En la fundación nunca están solos. Se encuentran amigos, se hacen nuevas amistades. ¿Llegan matrimonios a veces juntos? De hecho, ayer se logró juntar un matrimonio. Después de mucho tiempo estuvo una abuela primero, en muy malas condiciones, y logró entrar su marido. Imagínense el encuentro, la felicidad. Yo vi ahí cómo se abrazaron, las fotos que me mandó. ¿Y se producen enamoramientos? Sí, también. A ver, ¿cómo eso? Si al fin y al cabo siguen viviendo hasta el final de sus días. Entonces hacen amistades, se enamoran, también pelean, hacen nuevas amistades. Es súper entretenido. ¿Por qué? Porque uno ve la vida que está afuera también está dentro. Y no están confinados, no están acostados, no están aburridos. Hay actividades físicas que los entretienen, cosas manuales. O sea, hacer cuadros, pintar, pegar, lo mismo, pintar, a ellos les encanta. ¿Usted siente que la sociedad gira en torno a los más vulnerables o no gira en torno a los más vulnerables? En su experiencia, estando en contacto con su paciente y usted con las personas del hogar. Porque ese es el tema de fondo que tenemos que abordar. O sea, porque si no gira en torno a los más vulnerables, por ejemplo, a mí me incomoda mucho, digamos, que prácticamente la Fundación La Rosa, a la cual conozco bastante, está prácticamente mendigando. Esa es la verdad. Y uno va al supermercado y un peso para el... Yo creo que eso es bastante esquizofrénico, la verdad. ¿No? ¿Usted cómo lo vive eso? Sí. Con impotencia también, supongo, ¿no? Sí, es una impotencia terrible porque lamentablemente lo que uno ve en la realidad es que hay un discurso de que hay cierto grado de sensibilidad con la vulneración de los adultos mayores, pero en la realidad es que vemos todos los días una serie de problemáticas y quizás todas estas iniciativas que muchas veces se lanzan en forma bien mediática no llegan a la persona que realmente lo necesita, ¿ya? Nosotros vemos todos los días gente muy pobre. Con el equipo donde yo trabajo, incluso habíamos visto tantos estos problemas. Nosotros tenemos una serie de personas que evaluamos en el hospital y que cumplen con todos los criterios, aunque no sean abandonados, para ingresar a residencias de larga estadía, porque viven en condiciones de pobreza, porque viven en habitaciones que son inhumanas para habitarlas. En el campo pasa mucho. Y hemos a veces tenido que ir a verlos a domicilio, porque a veces no llegan a los controles y es porque no tienen a alguien que los lleve o no tienen los recursos para subirse a la micro. Y hemos constatado, no en zonas rurales, sino que en poblaciones aledañas al hospital, que es una zona urbana, condiciones muy deplorables de salud, infrahumanas. Y eso no es algo aislado, es algo que ocurre con mucha frecuencia. El Estado de Chile, el Estado, es decir, la estructura que tenemos organizacional, ¿qué le ofrece en este minuto en concreto a una persona que enviudó, por ejemplo, sus 2 hijos se fueron a trabajar al norte y está sola en su casa y que tiene las dificultades de movilidad? ¿Qué le ofrece? En la práctica, digamos. Usted me cuenta que tiene largas filas de candidatos para ingresar. ¿Qué le ofrece? O sea, si está dentro de del primer quintil de la población, puede obtener la pensión asistencial, que es alrededor de 72.000 pesos. 72.000 pesos. Que todos sabemos que con eso no vivimos. Y tiene otro beneficio a través de Senama. Ese es adulto mayor también vulnerable, es a través de un subsidio que se le da. Pero más que eso, no. O sea, como digo, faltan muchas políticas públicas. Eso es en términos económicos. Sí. Pero en términos sociales, el Servicio Nacional del Adulto Mayor, que tiene una mirada más que nada social, tiene algunos programas, pero lamentablemente son programas que tienen corta duración. Hay uno, por ejemplo, el programa Vínculos, que es un programa para personas que viven solas o que se encuentran solas, y monitores las acompañan por un determinado periodo de tiempo y agrupan a una serie de personas solas para que empiecen a participar en comunidad.
¿ya? Es uno de los programas que tiene Senama que es bastante interesante, que ayuda a que las personas solas empiecen a participar de cierta forma. Es como que le dan el empujón, ¿ya? A salir de sus casas y a armar agrupaciones. Ahora, desde el punto de vista de salud, para una persona que está sola con una serie de necesidades, existen programas de atención domiciliaria. Sin embargo, están hechos con escasos recursos y para un perfil de personas que tengan dependencia. ¿Qué quiere decir? Que necesiten cuidados de terceros en etapas bien avanzadas. Por lo tanto, ese grupo intermedio en que todavía a lo mejor físicamente no está tan dañado, quedan en el aire. Yo asistí a una discusión en el extranjero hace 20 años atrás que me dejó muy preocupado, porque una persona decía, bueno, si el asunto es bien claro, la pregunta que tenemos que hacernos si a las personas postradas los vamos a cambiar 3 veces al día, 4 veces al día, si los vamos a afeitar una vez a la semana, una vez cada 2 días o todos los días, y tenían todo en costo. Incluso hay lugares donde hay un criterio de productividad respecto de las atenciones médicas que se le dan, justamente por razones meramente económicas. ¿Usted cree que en Chile vamos a llegar a algo así o no? Yo creo que... Teóricamente van a decir que no, pero en la práctica. Sí, en la práctica. Bueno, actualmente en Chile, como ella bien decía, no existe una política pública para el adulto mayor, ¿ya? Existen algunos barnices o algunas intenciones, ¿ya? Pero estamos muy lejos de tener una política pública. Si nosotros pudiéramos enfocar el cuidado de la persona mayor en todos los ámbitos de la sociedad, no solamente en los ámbitos de salud, desde la mirada de la geriatría, que es una mirada integral, multidimensional y centrada en la persona, no en grupos de problemas, sino que en la persona que tiene problemas particulares, yo creo que podríamos direccionar de mejor forma los recursos que se quieren invertir en las personas mayores en nuestro país, ¿ya? Porque lo que usted comentaba está muy lejos de lo que ellos necesitan, ¿ya? Las personas que están en etapas avanzadas de postración, en residencias de personas mayores, lo que necesitan muchas veces está bien, es necesario un cambio de pañal, ¿cierto? Pero lo que necesitamos es que la persona que le hace el cuidado o que toca a esta persona lo haga con cariño, lo haga con calidez. Eso es lo que necesitan ellos, ¿ya? Muchas veces ellos, en la adultez mayor no importa cuántos años se vayan a vivir, da lo mismo vivir 80, vivir 100. Lo que importa es que eso sea con calidad. Y para eso... Que al final la calidad es afecto. Es afecto, es bienestar, sí. es bienestar, es calidez. Claro. Y de eso nosotros estamos muy falentes, incluso dentro de los profesionales que reciben capacitación en el área. O sea, kinesiólogo, enfermera, auxiliar de enfermería. ¿Hay escuelas especializadas? Si alguien quiere especializarse, por ejemplo, en enfermería geriátrica o auxiliar de enfermería, geriatría, ¿hay esa escuela o afortunadamente en nuestra región existe en la Universidad de Concepción la Facultad de Enfermería y ellos tienen la especialidad de enfermería geriátrica. Ah, qué bueno. Acá en Concepción hay varias ya que han egresado de esos programas. Qué bueno. De otras especialidades hay más que nada capacitaciones, diplomados, donde los otros profesionales de la salud pueden acceder. En lo que es auxiliares o técnicos de auxiliares de enfermería, también hay una serie de capacitaciones. En general, los que más necesitan capacitación son los que tienen el contacto más cercano y más frecuente con ellos. Los auxiliares de servicio, los técnicos de enfermería. Es muy importante también capacitar a los administrativos, ¿ya? Ellos son los que muchas veces dan la información a los familiares. Entonces necesitamos una capacitación a todo nivel, pero en la realidad actual donde estamos con este incendio de problemas, yo creo que hay que enfocarse en los que están más tiempo con ellos. ¿Ustedes tienen programas de formación a las personas que trabajan? Sí, para nosotros es sumamente importante, por el afecto. Yo creo que Claudia dio en el clavo en una cosa. Las personas que están en el día a día con los adultos mayores tienen una gran importancia por el afecto. El adulto mayor de repente no le importa quizás no salir. No le importa no salir una vez a la semana o una vez al mes. No le importa quizás andar trayendo la mejor de las pintas. Le importa que lo valoren como persona, que no lo traten mal. Pero eso, todos los seres humanos necesitamos eso. Exacto. Y que no, pero ellos sienten, de hecho hay estadísticas muy duras, el 78% de los adultos mayores sienten algún tipo de maltrato, ya sea físico, verbal, lo sienten, lo dicen. Entonces,
ellos se sienten relegados en la sociedad. Nosotros como Fundación Las Rosas tenemos programas, nuestras cuidadoras reciben cada cierto tiempo cursos de capacitación, apoyo psicológico. ¿Y por qué apoyo psicológico? O sea, si uno cuida a un abuelo 4, 5, 8 años y se muere, es como que se muera un familiar de uno. Entonces para ellos es sumamente importante el apoyo psicológico y también para lo administrativo. Yo misma voy al hogar y me voy encariñando con 1 o 2 abuelos. O sea, pasa en la vida, pasa en cualquier lado y también puede pasar también en los hogares. Hay un artículo muy famoso en una revista médica norteamericana que se llama ¿Quién cuida al cuidador? ¿Ah? Porque se dan cuenta que muchas personas estaban muy involucradas, digamos, muy comprometidas con personas vulnerables ya en varios ámbitos de la medicina, y el asunto que ellos mismos empezaban a experimentar depresiones, etcétera. ¿Usted, alguien las cuida a usted, digamos? Bueno, aparte del apoyo familiar, pero tienen ayuda, porque ustedes en el fondo trabajan con el corazón del drama humano, y no solamente eso, sino que también el drama de la sociedad. Encontrarse con alguien que se siente abandonado es muy duro, muy potente. Es súper duro. En el caso de nosotros como somos de la iglesia cuidamos esa parte por la fe. Y realmente nos apoyamos absolutamente en la fe. Y de ahí tomamos nuestros pilares y de ahí en adelante construimos todo lo que hacemos el trabajo diario. Si no, no podríamos, realmente. Bueno, y en nuestro caso en realidad no existen las instancias, yo trabajo en una institución, no existen las instancias que nos ayuden un poco a paliar lo que se llama en términos médicos el burnout, ¿cierto? Claro. Sin embargo, como las personas que trabajamos en nuestros equipos, tenemos que tener una sensibilidad especial. Eso. ¿Ya? Y sí o sí, dentro de nuestro equipo de trabajo se arman lazos y con esos lazos nos ayudamos de cierta forma a poder paliar este cansancio. Ha logrado formar un equipo. Un equipo que nos ayudamos. Y el matrimonio entre ustedes y el anciano que llega a la fundación es hasta la muerte, ¿no? Es hasta la muerte. Qué lindo eso. Nosotros los acogemos hasta que Dios los llama. Eso es muy lindo. He conocido varias fundaciones que me lo han dicho así. Nuestro matrimonio es hasta la muerte y eso implica un compromiso. Ahora, usted que tiene a cargo la administración de una institución de la Iglesia Católica, pero que en definitiva vive de la ayuda de las personas, del Estado, etcétera, de caridad, ¿usted se siente respaldado? ¿Usted siente que a la gente le interesa cuando usted va a una empresa, por ejemplo, a decirle que usted se dedica a los adultos mayores? ¿Qué pasa ahí? Aproveche de dar un aviso total. Bueno, yo creo que entenderán que no pasa nada diferente con la sociedad actual. O sea, si tenemos un poco de desconocimiento en la sociedad actual del adulto mayor, en la empresa me pasa lo mismo. La empresa no es su prioridad a través de responsabilidad social empresarial, pero ahí está mi papel. Yo tengo varias empresas de la región que sí se ponen con Fundación Las Rosas y a ellas se los agradezco mucho, pero mi papel es salir todos los días y convencerlos que esta es realmente una obra maravillosa de caridad, que estamos ayudando al prójimo y a quien realmente hizo la sociedad que estamos viviendo hoy en día. Los abuelos que yo tengo en la fundación fueron realmente personas que construyeron Talcahuano, Concepción y Arauco y toda la región. Yo tengo abuelos de toda la región en mis hogares. Es que ese es el tema de fondo, que al final las personas que tienen una historia, que están vulnerables, al final quedan al arbitrio de la generosidad de algunos. Yo encuentro que eso es muy perverso, la verdad, porque aquí han venido personas, por ejemplo, con capacidades diferentes y exactamente lo mismo. Han venido personas que trabajan con niños, por ejemplo, nuestras propias fundaciones, gente del Sename. Es que eso a nivel mundial, en realidad, si revisamos un poco la historia, siempre la sociedad, los estados han solucionado los temas más candentes o apagado los fuegos más copiosos. Y que relucen más también pero la mayoría de los temas sociales lo ha resuelto la misma sociedad. Entonces, por eso nace la fundación. O sea, la misma sociedad civil, digamos, las organizaciones intermedias. Por eso hay tantas fundaciones sobre niños que ayudan a problemáticas de niños, de
de jóvenes, de adultos mayores, de adultos también. Eso ha sido siempre, y la verdad que yo creo que la sociedad anda mucho más rápido que el Estado. Y por eso existen las fundaciones, las corporaciones, y yo trabajo en fundraising, que es buscar levantar estos fondos y poner los temas en la mesa. Yo creo que tenemos que quedar muy interpelados de a personas mayores que han dado la vida por su familia, por el país, terminan con una pensión de 72.000 pesos más otros aportes. Yo creo que al menos indignante, y sobre todo porque yo creo que es muy raro encontrar a alguien que no tenga en su familia a una persona mayor, o sea, algo que toca visceralmente y que nos va a tocar también a nosotros, porque si hay algo que es implacable es el tiempo. Bueno, lamentablemente se nos acabó el tiempo a propósito de implacable. Yo quisiera agradecerle a ustedes la gentileza que han tenido de informar a las personas que nos ven sobre este tema, y ojalá que actuemos. La verdad que no podemos quedarnos en palabras. Yo creo que se ha dado una muy buena información y les tengo un regalo que espero que les guste. Es una obra de teatro, Los Coros de la Piedra. Muchas gracias. Es un musical muy hermoso para que lo escuchen, y ojalá que les guste a la gente que trabaja en la Fundación La Rosa, y nos vemos, Dios mediante, el próximo jueves. Muchas gracias. Muchas gracias. Canal 9, Bio Bio Televisión, junto a Universidad Católica de la Santísima Concepción y Arzobispado de Concepción, presentaron Diálogo.